Cuestión de Cuestionar es un espacio creado para darnos tiempo. Tiempo de revisar esas temáticas que nos morimos de miedo de revisar. Tiempo para darle una vuelta más a nuestras historias y a la de nuestros invitados. Y aunque en esta sociedad los temas tabú no se tocan ni se cuestionan, adivina qué, para mejorar, a veces solo es cuestión de cuestionar. Hola, hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos por aquí a Cuestión de Cuestionar. Yo soy Macle Villamonte y el día de hoy tenemos un súper tema. Un tema que creo que ahorita mismo es recontra tabú, pero al mismo tiempo recontra cliché, pero al mismo tiempo todo el mundo sabe todo, pero al mismo tiempo nadie sabe nada de esta temática. Así que creo que, si bien es cierto, yo no la he vivido tan de cerca o lo he vivido por ratitos o por episodios dentro de mi vida, me gustaría que hablemos un poquito más de esta temática que es tan importante, pero que al mismo tiempo lo hagamos con una persona profesional. Es por eso que el día de hoy hemos traído a una persona profesional, pero que también conozcamos de cerca una historia de una persona que convive con esto diariamente. Así que traje una invitada que convive con esta temática diariamente y vamos a hablar el día de hoy acerca de depresión y de ansiedad, cómo lidiar, herramientas, tips, qué cosas podemos hacer, qué cosa es, qué cosa no es, porque creo que ahora está súper manoseada. Es como, ay, qué ansiedad esto, ay, estoy deprimida por el otro. Y muchas veces no es necesariamente ansiedad, pero vamos a tratarlo más a fondo con esta especialista y también con esta persona que lo vive muy de cerquita, que de hecho no es una persona, es mi amiga. Ya las voy a presentar. Ella es Ale Carrasco, que está por aquí con nosotros, una súper creadora de contenido, y Andrea Ponce de León, licenciada en psicología, que de hecho ya estás estudiando para Suicidología y prevención del suicidio. Suicidología y prevención del suicidio. A su madre, ¿qué tal temática? Pero bueno, chicas, hablemos un poquito de esto, depresión y ansiedad. Cuéntanos primero, Ale, tú, un poquito de tu historia. Bueno, hola con todos. El día de hoy, les voy a contar un poquito acerca de cómo empezó la depresión en mi vida. Yo sé que muchas veces es genético, a veces también tiene algo que ver la genética. Mi mamá sufría de depresión en su juventud y de alguna manera despertó en mí en un momento de mi vida que yo me sentía muy abrumada, ¿no? Yo estaba estudiando comunicaciones, así nos conocimos, pero la verdad es que nunca fue algo que a mí me encantara o fuese mi pasión. Mi pasión en realidad es la actuación, que hoy en día ya la estudio y la ejerzo, pero en ese entonces yo estaba perdida estudiando algo que no me gustaba, no me levantaba con ganas de nada, era muy difícil para mí el día a día y de pronto ya no quería salir de mi cuarto, de pronto lloraba todo el tiempo, de pronto venían a mi cabeza escenarios negativos, como completamente negativos, de que nunca vas a ser feliz, y de pronto despertó esta depresión en mí gracias a este episodio tan fuerte que era no estar haciendo lo que te gustaba, ¿no? Se juntó con la ruptura de una relación de muchos años, entonces era como un todo, como un cóctel perfecto para que esta depresión de alguna manera despertara, ¿no? Y así fue como empezó. Estoy hablando del 2015 y hasta el día de hoy la depresión es algo que me acompaña, es una condición que no me define, pero me acompaña y con la que yo tengo que lidiar día a día, ¿no? ¿A qué te refieres con que tienes que lidiar con ella todos los días? ¿Tú tienes depresión diagnosticada? O sea, ¿es algo que, por ejemplo, no sé, te medicas para esto? ¿Es algo como que tal vez un poco más químico? Sí, yo tengo depresión diagnosticada, estuve medicada hace como unos 8 meses, ya dejé las pastillas porque de hecho he entrado en un proceso en el que estuve en un proceso de calma, se podría decir, controlada, entonces me retiraron las pastillas, pero igual yo sigo en constante contacto con mi psiquiatra, ¿no?, que está monitoreándome. Es algo que no es que sea diario, no es que yo sienta depresión de forma diaria, pero ya me conozco y sé que ante eventos que me generan mucho estrés o mucha ansiedad, preocupación, que realmente me cargan, sé que despiertan episodios depresivos en mí. Por ejemplo, yo, aparte de la actuación, la creación de contenido, también estoy metida en el rescate animal. Y bueno, rescatar a un perrito es algo que te carga mucho porque tienes que ver exámenes, tienes que ver a qué familia va, con quién va, dónde está ese perro, si es que tiene algo mal porque tú no sabes con lo que te puedes encontrar con ese perrito. Entonces ya voy rescatando 4 perros y coincidentemente en las 4 veces que yo he rescatado perros he tenido episodios muy fuertes, depresivos y de ataques de pánico. Entonces ya sé que es un patrón que
me genera, como me vuelve tan vulnerable, me carga tanto que desemboca un episodio depresivo y ataques de ansiedad en mí. O sea, es decir, tus detonantes. exactamente, son mis detonantes, ¿no? Porque me ponen muy vulnerable. Uh-huh. Gracias a Dios, hoy en día ya lo sé, ya sé que no puedo estar constantemente rescatando perros, puedo ver otras formas de ayudar, que es lo que estoy haciendo, pero sé que no puedo hacerme cargo de un caso porque sé que desencadena esto. Y eso es parte de conocerse también. Claro, excelente. Wow, creo que has dicho tantas cosas que es como, vamos a ir por partecitas. Andrea, hablemos un poquito acerca de lo que decía Ale. En el caso de Ale es algo genético. En el caso de Ale es algo con lo que ella dice, tiene que convivir diariamente, tiene ciertos detonantes, ella ya se conoce, ella ya se trata, ella ya se responsabilizó del asunto y dijo, ok, yo tengo que seguir yendo a mi psicólogo, a mi psiquiatra, ya sé que es algo con lo que tengo que vivir. Imaginemos como la gente, pongámoslos como algo más físico, personas que tal vez tienen alergias. Entonces ya sabes que no debes comerte ese marisco, ya sabes que no debes comerte ese camarón, ya sabes que no debes comerte esa cosa que te hace alergia, porque si no, se te cierra el pecho, se te llena como que la cara, como que no sé, de granitos, ronchas o lo que sea, ¿no? Entonces, igual con la depresión hay ciertas cosas que son detonantes que uno ya conoce, que hace que entres a este episodio. Pero hay mucha gente que tal vez no sufre de depresión diagnosticada, no es algo con lo que tiene que vivir, pero viene por etapas de cosas que suceden. Por ejemplo, la muerte de un familiar, una ruptura amorosa. Cuéntanos las diferencias entre una depresión, digamos, como que te acompaña toda tu vida y una depresión por etapas. Bueno, primero, hola con todos, Maclea, Ale, ¿cómo están? Sí, definitivamente hay un tema hereditario, un tema biológico que predispone a la persona a poder desarrollar la depresión en algún momento de su vida. Sin embargo, también hay factores psicosociales que vienen a tallar acá y son súper importantes, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Hablemos de una persona que nace en una familia bastante funcional, consolidada, pero tiene antecedentes de depresión o algún otro tipo de trastorno. Está predispuesto a desarrollarlo, pero si nace en una familia y tiene un círculo, digamos, social, educativo, sostenedor, contenedor, que lo cuida, que lo protege, que le da la seguridad, le da las herramientas, probablemente esto pueda mantenerse atenuado, ¿no? Sin embargo, claro, hay una predisposición genética a poder desarrollarlo. Por otro lado, hay un tipo de depresión también que puede desarrollarse por situaciones, que son situacionales, ¿no? La pérdida, duelos, rupturas amorosas, pérdidas de trabajo, situacionales, como te digo, ¿no? Que sí, también pueden desencadenar algún episodio depresivo. Ahora, tengamos en cuenta que la depresión es un trastorno que está dentro de los trastornos de humor, del estado de ánimo. Por lo tanto, se refiere a que hay un cambio en el estado anímico. No, se ve vulnerable, como decía Ale, ¿no? O sea, se ve ella vulnerable, se siente vulnerable y tu estado anímico, que naturalmente era de cierta forma, se ve afectado. Y eso se afecta también porque las sustancias químicas que nuestro cerebro produce para mantenernos en un estado anímico, digamos, de placer, placentero o estable, en todo caso, se ve afectada. Nosotros tenemos, digamos, 4 hormonas que son conocidas como las hormonas o el cuarteto de la felicidad, que son la serotonina, las endorfinas, la dopamina y la oxitocina. Estas comienzan a segregar menos y por eso químicamente nos vemos afectados. O sea, bueno, nuestro cerebro comienza a segregar menos hormonas y se afecta químicamente. Pero también esto incide en que comenzamos a sentirnos muy tristes. Y eso es importante, ¿no? Porque muchas personas agarran y dicen, sí, la depresión es estar triste. No es estar triste nomás, porque suena un poco incluso desvalidante decir es estar triste. Es normal estar triste. Pero la depresión en realidad viene a ser una tristeza muy profunda, prolongada y que no la puedes manejar. No puedes manejar. Hablemos un poquito de las características de una persona que sufre de depresión. O sea, ¿cómo puedo yo darme cuenta que no estoy solamente triste, sino que en verdad estoy sufriendo de depresión, o que estoy en este momento teniendo depresión y necesito ayuda? No es simplemente que estoy un poquito triste. ¿Cuáles son las características? ¿Cuáles son las alarmas? ¿Qué cosas como que podemos identificar en una persona que está deprimida? Te puedo contar, caso y luego Andrea. Desde mi experiencia, te llenas de pensamientos negativos, es como tu cerebro te cuenta una historia que no está pasando. Incluso en tu vida puede estar todo bien, pero es como realmente te cuentas una historia donde todo está mal, ¿no? Donde todo es oscuro.
y no hay forma, o sea, con herramientas sí, obvio, es más fácil, pero en el momento si eres una persona que recién estás entrando y estás descubriendo que tienes depresión, te crees todo eso, no sirvo para nada, todo va a ir mal, esto me ha pasado a mí, yo soy la culpable, un montón de pensamientos así que incluso llevan a veces al suicidio, ¿no? Porque cuando no pides ayuda te quedas en esos pensamientos y te la crees de tal manera que a veces piensas que la única solución puede ser ese camino. Quitarte la vida. Y bueno, a mí me pasaba que no podía levantarme de mi cama y obviamente tenía gente a mi alrededor que no conocía la depresión. Mi mamá sí, por ejemplo. Ella me entendía, pero hay personas que no están cercanas a la depresión, entonces te dicen cosas como, pero no estés triste, Claro. pero la vida es una. Ay, no lo había pensado. Exacto. Y es como, cuando tú vives con personas que nunca han tenido... de alguna manera una relación con la depresión, lo mejor que puedes hacer es pedirles que se instruyan, ¿no? Por ejemplo, mi novio nunca había estado cerca de alguna persona depresiva, no tenía idea cómo era esto, y él es muy lógico, entonces me decía, pero amor, no es así, porque esto y esto, pero para mí eso no me ayudaba, entonces es muy importante también comunicar a las personas de tu familia qué es lo que te funciona. A mí me funciona que me den un abrazo y un postre para cambiar, ¿no? Para salir de ese pensamiento e irme a otro lado y concentrarme en otra cosa. Pero eso se transmite, se dice, oye, esto es lo que me ayuda. No ayuda que te digan no estés triste, porque no es que estás triste, realmente sientes un panorama tan devastador que nadie te va a hacer cambiar de idea, ¿no? Sino poco a poco con la terapia, con los expertos, con los profesionales, que a ellos les dices, siento esto, siento el otro, y ellos te ayudan de la manera correcta, ¿no? Y con terapia sales adelante. Pero es muy importante, creo yo, comunicarlo a los familiares sin miedo, de lo que es lo que te funciona para que te ayuden en el momento, ¿no? Claro. O cuando tienes un ataque de ansiedad, a mí me ha pasado también. Lo que decía Andrea, ¿no? Como de los pilares que te sostienen, que cualquier Exacto. persona tal vez puede físicamente o químicamente, biológicamente sufrir de depresión, pero tienes estos pilares que de alguna forma te acompañan y te ayudan y te sostienen en este proceso. Estas se llaman las redes de apoyo. Por ejemplo, en terapia lo que tratamos de hacer, o sea, el psicólogo, el psiquiatra no son los únicos, digamos, personas que pueden ayudarte. En verdad, cada persona o cada círculo social, familia, pareja, incluso laboral, pueden ser personas importantes que van a ayudarte porque trabajamos con redes de apoyo. Sin las redes de apoyo, la terapia psicológica o la ayuda psiquiátrica va a estar insostenible por mucho tiempo. Necesitas personas que te validen y eso es algo que se ve muy limitado, creo yo, en nuestra sociedad y la cultura de salud mental que tenemos, porque las personas suelen ser muy simpáticas, pero no empáticas. Uh-huh. Y hay una diferencia ahí. Una persona simpática puede venir y decirte como, pero no estés triste, pero vamos, tú puedes, párate, oye, la vida es una, o todo pasa por algo. Y eso para una persona que sufre de depresión es un comentario invalidante. Claro. O sea, te desvalida. La empática va a venir y te va a decir como que, oye, tal vez no entiendo lo que sientes, pero es válido. O exacto. Estoy tratando de ponerme en tus zapatos, voy a tratar de ponerme en tus zapatos, como qué necesitas que haga yo por ti, o sea, qué necesitas tú, ¿entiendes? ¿Qué es lo que te funciona? Incluso esos comentarios a mí al menos me hacen sentir peor, porque es como que tú lo intentas, pero no puedes. O sea, en ese momento no puedes. O sea, es como un hoyo tan grande. Es un hoyo negro. O sea, es un hoyo negro. Y estás tan al fondo que incluso tú, al intentarlo, pero te sientes tan mal, te frustras más por no poder hacerlo, por no poder salir. Solo necesitas llorar, solo necesitas tu cama o solo necesitas un abrazo. Pero es bueno decir qué necesitas, ¿no? Claro, no, porque la gente tampoco va a ser, y como tú dices, la gente no sabe muchas veces, los que no han estado cerca de la depresión o no han estudiado algo que se relacione con esto, realmente no lo entienden y piensan que es estar un poco triste y piensan con que párate de la cama, vas a poder, ¿no? Claro. Justo antes de venir había leído una frase, ahorita no tengo el autor, pero hablaba de que tener depresión, o mejor dicho, ver la depresión, es como decirle a una persona que se levante la depresión o que supere la depresión, es como decirle a un daltónico que vea los colores. Exacto. Entonces, esta metáfora me parece bastante importante porque sí, la persona que está en un estado depresivo o que ha sido diagnosticada con depresión no ve lo que tú estás viendo y no lo va a ver en ese momento, ¿no? Entonces, es muy importante la validación. Creo que eso es el espacio que tú le puedes dar a una persona, es para que llore, para que desfogue y para que hable verborreicamente, es más, de lo que le está pasando, es lo mejor que puedes hacer por ella. Y si no sabes qué decir, mejor no digas nada. Y escúchalo. Escuchar, sí, ayuda un montón. Y obviamente hacer un pedido de que esto en verdad cada vez se hable más. Por eso agradezco mucho tu espacio, Macla, porque obviamente hablar de estos temas es tan importante. Yo, si me permites, puedo contar algo personal que ejemplifica mucho el estado en el que el país está
con el tema de salud mental. Yo hace menos de un mes tuve un ataque de pánico en la Costa Verde, manejando con mi perro al costado. O sea, fue estaba en un momento, estaba muy abrumada, había tenido este rescate, entonces es como que un montón de cosas se suman y me dio una especie de claustrofobia en medio de la Costa Verde con un montón de tráfico. Yo no podía avanzar y empecé a perder la respiración. No podía respirar, mi cuerpo empezó a moverse de una forma extraña, me temblaba la pierna. Mi preocupación más grande era mi perro, porque yo estaba manejando, su vida está en mis manos, y literalmente fue un cóctel perfecto para que como que todo lo malo viniera de golpe, ¿no? Estás en la Costa Verde, hay tráfico, estás sola, nadie te ayuda, tu perro corre peligro, no puedes respirar, no puedes manejar. Entonces empieza a venir un montón de pensamientos que hacen de todo menos calmarte. Lamentablemente, bueno, yo tuve que poner el carro con freno de mano, tuve que abrir las lunas y tuve que gritar ayuda, porque realmente no podía manejarme, me temblaba todo el cuerpo y el pecho era una cosa, y mi perro estaba encima mío lamiéndome, preocupado, sin saber qué hacer, sin saber qué pasaba, ¿no? Y bueno, un señor se metió su cuerpo al carro, mi perro pensó que me iba a hacer algo y se le saltó encima, y yo, no muerde. Para un policía, puso conos para que la gente se desviara, y bueno, los policías, siendo nuestras autoridades, no tenían ni la más mínima idea de lo que estaba pasando. Claro. Me gritaban y decían, es un ataque de epilepsia, y yo con las justas... Ataque al corazón, o sea, no tienen ni idea. Ataque al corazón, ataque de epilepsia, y yo con las justas, con lo que me restaba de voz, le decía, no, estoy teniendo un ataque de pánico. Y entre ellos se hablaban, ¿tú sabes lo que es ataque de pánico? No, yo tampoco. Y estaban así, y yo decía, Dios mío, estoy en malas manos, decía yo, porque, no sé, se ven tantas cosas lamentablemente con nuestras autoridades, y tenía a mi perro, y yo estaba totalmente vulnerable. O sea, en ese momento alguien me raptaba y yo no iba a poder hacer nada. Y ellos no sabían qué hacer. Llama una ambulancia, no, mejor llama a los bomberos. No, y en ese momento lo único que yo necesito es que esas personas me auxilien a mí, ¿no? Uh-huh. Gracias a Dios, en ese momento paró un carro con una enfermera, y la enfermera sí, obviamente por su trabajo, sabía lo que estaba pasando. Le decía a los policías, no, esto es un ataque de pánico, sin que yo haya dicho nada. Uh-huh. Se me acercó, me empezó a hablar, y claro, lo que ahí tiene que hacer ella, entiendo, es sacarte esos pensamientos que te están haciendo entrar en ese estado. Y me dijo, háblame de tu perro, cuéntame de tu perro, ¿cuánto quieres a tu perro? ¿No? Y yo le hablaba, se llama Mateo, que no sé qué, y le hablaba y me decía, y me puso ¿cómo se llama? Para el pulso, para medir el pulso, uh-huh. Pero vio que estaba mi corazón ya muy agitado, uh-huh. Y se preocupó porque la vi y me decía, Alessandra, háblame, mientras que llamaban a mi novio, y mi novio llegaba, y yo no podía hacer nada más. Mi preocupación más grande era Teo, o sea, porque era como lo que me pone a mí vulnerable. Entonces él estaba súper nervioso, no sabía qué hacer, los policías seguían discutiendo, ¿qué es ataque de pánico? No sé qué es ataque de pánico. Entonces la enfermera fue la única persona que me auxilió de una forma correcta, ¿no? O sea, realmente me trataba de sacar de ese pensamiento, de ese hoyo negro. Me decía, tú estás bien, no pasa nada, pero yo te juro que veía el cerro de la Costa Verde gigante. Todo se vuelve algo súper negativo, hasta macabro, te podría decir, y no tienes control, ¿no? Gracias a Dios en ese momento llegó mi novio, él sabe cómo calmarme después de tanto tiempo juntos, ¿no? Me mira, respira, acá estoy con Teo, que no sé qué, y la cosa es que al final, bueno, él pudo manejar y nos pudimos ir, ¿no? Pero yo me quedé una hora más temblando y ya cada vez respirando mejor. Y bueno, eso es un ejemplo de que nuestras autoridades deberían estar preparadas para estos temas de salud mental, y no lo están, o sea, realmente no lo están. Intentan auxiliar, pero no tienen idea de lo que pasa. Me decían, tranquila, claro. Me decían, no pasa nada, y yo, eso me frustra más porque es como, no puedo estar tranquila, o sea, no, ¿qué hago? ¿Me entiendes? Es que creo que hay mucha ignorancia alrededor del tema. Creo que yo, por ejemplo, no sabía lo que era un ataque de pánico, ni siquiera las primeras veces que a mí me dio un ataque de pánico. Claro. Yo cuando la primera vez que me dio un ataque de pánico pensé que realmente me iba a morir y pensé que yo tenía problemas del corazón. Terminé en la clínica me dijeron no, o sea, como que todo está bien con tu corazón, tranquila, me hicieron pruebas y tal. Volví a tenerlo y volví a decir, no, es que tengo algo en el corazón. Claro. Y yo no sabía que era
un ataque de pánico. No tenía idea de que lo estaba teniendo. Yo realmente pensaba que estaba teniendo un ataque cardíaco, mañas, y tuve que ir 4 veces a la clínica hasta que me dijeron, no, lo que necesitas es ir a un psicólogo, no a la clínica. Exacto. Y eso es bastante común. Es más, es como una de las características que tiene ataque de pánico, ¿no? Que las personas están completamente seguras de que les está dando un ataque al corazón y que se van a morir. Sí. Y en realidad es eso lo que hace más fuerte el ataque de pánico, ¿no? Porque tienes un ataque de pánico, pero viene el pensamiento de que te está dando un ataque al corazón, que te vas a morir, que no lo puedes controlar, que quién te va a salvar, qué va a pasar con tu familia, qué va a pasar con tus hijos, con tus hermanos, con tu perrito, con todo lo que está a tu alrededor, y eso lo hace mucho más grande. Entonces, efectivamente, como dice la enfermera, muchas veces cuando estás frente a un ataque de pánico, lo que tienes que hacer, digamos, los primeros auxilios, digamos, psicológicos son sacar a la persona de ese pensamiento, de ese hoyo negro, ¿no? Porque esos pensamientos rumiantes son disparadores, no solamente del ataque de pánico, que para esto la diferencia con la ansiedad, digamos, o con ataque de ansiedad, es que el ataque de pánico dura unos minutos, o sea, dura un tiempo y después desaparece, pero vuelve a pasar. La ansiedad es a veces más prolongada, ¿no? Que es distinto. Pero en ese momento, claro, necesitas salir de ahí para que en calma ya comiences a poder respirar mejor, a que se regularice tu pulso, el corazón, la sudoración desaparezca, los pensamientos vayan también desapareciendo, porque sí, o sea, es real. Y yo creo que eso las personas tienen que saberlo, ¿no? O sea, tanto la depresión como la ansiedad, los ataques de pánico es algo real, o sea, pasa, ¿no? Y muchas personas no lo ven así, ¿no? Creen que están llamando la atención, que están exagerando, ¿no? Y, a ver, yo a veces digo, ¿no? O sea, ¿qué tan mal se puede sentir una persona, digamos, ¿no? Dándole por el lado de que, quiere llamar la atención. Si quiere llamar la atención, ¿qué tan mal debe sentirse una persona para llegar a ese punto? Entonces, si quisiera hacerlo, en verdad estamos hablando de un sufrimiento. Porque estamos hablando de una persona que necesita llegar a eso para que la vean, para que la miren, para que la contengan, para que la validen. Entonces, así tu punto tenga razón, estamos hablando igual de un sufrimiento, ¿no? Porque de repente una persona que se encuentra estable, que se encuentra tranquila y que puede manejar sus emociones, no llegaría a eso. Entonces, igual es importante, ¿no? Entonces, creo que hay que mirarlo más de cerca. ¿Qué preguntas podemos hacerle o de qué forma podemos sacar a las personas de ese, lo voy a decir así, como trance de ataque de pánico? O sea, en este caso, la enfermera te empezó a preguntar acerca de tu perrito y no sé qué. Si es que nosotros estamos frente a una persona que está a nuestro costado, que tiene un ataque de pánico, ¿qué cosas podemos decirle en vez de tranquilízate, todo va a estar bien, o no sé, tranquila? ¿Qué cosas podemos decir? ¿Qué preguntas podemos hacer? Mira, una cosa de las que funcionan bastante es utilizar los sentidos, o sea, focalizar los sentidos en diferentes estímulos. Que te miren, ¿no? Ella me decía, mírame, porque cuando yo volteaba los ojos para ver dónde estaba y lo que me estaba pasando y ver a mi perro estresado, se me iba, eres lo peor que existe en este mundo porque tu perro está sufriendo por tu culpa. Entonces ella me traía con la vista y me decía, hey, acá, Ale, mírame, cuéntame. Claro, no, exacto. Por ejemplo, eso es una increíble estrategia, ¿no? También el olor, o sea, oler algo distinto, saborear algo distinto, escuchar algo distinto, cualquier cosa que tus sentidos, o tocar, ¿no? O sea, cosas distintas que te hagan como salir de ese pensamiento, que te desconecten un poquito de ese momento que te está generando el ataque de pánico, ¿no? Bueno, las personas lloran, necesitan llorar, que lloren. Y sobre todo ser escuchadas, creo, ¿no? O sea, poder conversar acerca de lo que te está pasando. Porque algo también particular o una característica importante es que el ataque de pánico no tiene como un factor detonante en el momento. O sea, a veces no sabes por qué te dio. Estaba manejando y pasó, ¿no? A diferencia, por ejemplo, del estrés, que de repente, tengo un examen, estoy estresada, no sé qué hacer, qué voy a hacer. Y ya sabes que el examen te pone nerviosa, ¿no? Y puedes sentir sintomatología similar, ¿no? Nervios, no sé, palpitaciones, ¿no? Pero sabes que te está produciendo eso de lo que produce el examen. Acaba el examen, desapareció. Pero en un ataque de pánico no sabes qué está pasando. Como tú dices, es un ataque al corazón, me está dando taquicardia, me voy a morir, ¿qué está pasando? Entonces, eso te pone mucho más nervioso. En mi caso, personalmente, cada vez que yo he tenido ataques de ansiedad, como tú dices, en ese momento no identificaba por qué venían. Pero luego, después de ir al psicólogo, darle muchas vueltas a los asuntos, me daba cuenta que cada vez que yo tenía ataques de pánico, ataques de ansiedad, venían por una razón. O sea, venían a hablarme y a decirme algo. Venían a decirme, Macla, le estamos fregando por este lado. Macla, tenemos que darle más atención a esto. Macla, tienes que voltear a mirar acá. O sea, ven y resuelve esto ahorita, porque como que no lo estamos haciendo como deberíamos hacerlo. Entonces, es como una alarma, como la alarma del carro, que viene y te dice, nos falta gasolina, nos falta agua,
tienes una puerta abierta atrás y tienes que echarle un ojo a eso. Para mí, los ataques de ansiedad han sido eso. Siempre hay algo que lo provoca o no necesariamente. Hay detonadores, como te digo, puede haber una carga genética que hay una predisposición a desarrollarla, pero hay detonadores, ¿no? Por ejemplo, hay distintos tipos de ansiedad también. Hay ansiedades sociales, a las personas que de repente les da pánico estar frente a grupos sociales, a hablar en público, ¿no? Y eso va a ser el detonante, ¿no? De repente en casa, con su familia, con personas muy cercanas, no lo siente. Pero si va a hablar en público, se puede desbordar. Hay ansiedad generalizada, que creo que es más común que también que se produce día a día, te sientes ansioso constantemente, ¿no? Cualquier cosita por ahí te puede desencadenar y ya tienes, ya te conoces, ¿no? Ya sabes qué cosas pueden generártela. Pero definitivamente, por ejemplo, para conocerla, está la sudoración, está la palpitación, los pensamientos rumiantes, los temblores, ¿no? Y ya vas conociendo tú tu mismo cuerpo, la misma sintomatología que produces, ¿no? Ahora, tener sintomatología clínica no quiere decir necesariamente que tengas un trastorno de ansiedad, ¿no? Porque todos en algún momento nos hemos sentido ansiosos. Todos en algún momento nos hemos sentido incluso deprimidos, ¿no? Porque ante una pérdida, ante un duelo, puede pasar, ¿no? Pero no necesariamente te da ese diagnóstico, ¿no? Hay un criterio diagnóstico que un psicólogo o un psiquiatra lo van a evaluar lo suficiente para darte ese diagnóstico. No te puedes autodiagnosticar, yo tengo ansiedad. No, puedes tener sintomatología, pero no necesariamente el trastorno como tal. Claro. O sea, en mi caso, a mí me sirve mucho, regresando al tema de qué hacer con esas personas. Los sentidos es muy importante porque hace que lo que estés concentrado en el momento de, por ejemplo, no sé, en mi caso era, soy la peor para mi perro porque lo he expuesto a algo así, hace que cambies automáticamente, ¿no? O sea, te vas a ver ropa. Oye, esa casaca, ¿no? O sea, tu cerebro se concentra en otra cosa. Comes un postre, qué rico, ¿me entiendes? Sueltas, ¿cómo se llama cuando sueltas eso que te hace feliz? ¿Serotonina? Eso. Eso. Y es como, de alguna manera, te sacan del momento, ¿no? Eso te ayuda mucho. Los sentidos te ayudan mucho, ¿no? Pintar algo en ese momento. Oye, ¿qué color le va mejor acá? Ya estás pensando en otra cosa y no estás pensando en lo que te estaba pasando. La distracción, pues, ¿no? La distracción. Distraerte, exacto. Creo que es importante. Justo con lo que decía Macla, y cuando ella había tenido estas crisis de ansiedad, y le daban una señal de que algo estaba pasando, es que es eso, ¿no? La ansiedad es una señal de alarma. Es una señal de, o sea, a ver, tu cuerpo o tú mismo estás percibiendo una amenaza, sea real o sea imaginaria. Imaginaria quiero decir que de repente estás pensando que algo puede pasar, no sé, me va a ir mal en el trabajo, me va a ir mal con mi enamorado, me voy a pelear con mi mamá, no sé, o cualquier detonante que puedes imaginarlo, pensarlo, porque en fin, y eso te genera ansiedad. Entonces es una señal como que algo está pasando, ¿no? Algo puede pasar, algo malo puede pasar. ¿Cómo lo manejo? O sea, en mi caso no ha sido tanto como algo malo puede pasar, sino venía a decirme tenemos que trabajar en esto. Por ejemplo, para ser más específica, las veces que yo he tenido ataques de ansiedad han sido después de comer comidas que para mí, en mi cabeza, en ese momento eran catalogadas como comidas malas o buenas. Yo me comí una hamburguesa y tenía un ataque de ansiedad. Claro. Y era porque yo no había tratado todavía el tema de mi alimentación y no había tratado todavía el tema de mi relación con mi cuerpo y mi relación con la comida. Entonces, en mi cabeza era como, oye, no sé, me como una hamburguesa y tenía un ataque, o sea, era como recurrente. Era como demasiada culpa por comer. Sí. Entonces, para mí fue como un wake-up call de, oye, ¿por qué cada vez que comes tienes un ataque de ansiedad? Tenemos que trabajar en esto. Y también me pasaba, las últimas veces que me pasó, fue cuando yo sabía que tenía que terminar la última relación que tuve. Ya lo he contado en otros capítulos, pero básicamente yo terminé mi relación porque la persona con la que yo estaba se fue a estudiar a otro país y su meta, sus sueños eran quedarse allá y mis sueños estaban aquí. Entonces, en un momento ya no eran compatibles los sueños que los dos teníamos y la decisión que nosotros tuvimos que tomar fue una decisión muy madura, pero fue una decisión muy difícil. Y yo ya sabía que yo tenía que terminar esa relación porque yo ya sabía que yo no podía dejar todos mis sueños aquí para irme a vivir a un país en donde yo sabía que iba a ser infeliz, porque iba a dejar todo lo que yo tenía aquí para ir a perseguir el sueño de otra persona. Pero eso me daba mucha ansiedad. Entonces, mientras yo más alargaba la terminada, más ansiedad me daba.
Y yo no podía dormir en las noches y me daban ataques de pánico y ataques de ansiedad porque era como, sé que tengo que afrontar esto, pero no lo quiero hacer. Claro. Es que, claro, definitivamente, ¿no? Ahí estábamos aplazando el sufrimiento, aplazando el dolor, pero algo importante que has dicho, y hago match justo con lo que decíamos, era de que, por ejemplo, en el caso de la hamburguesa, ¿no? Era la sensación de estar haciendo algo malo, ¿no? O sea, no porque esté mal, porque claro, no está pasando nada malo en realidad, pero como tú dices, ¿no? La culpa, la sensación de que comer está mal, de que la hamburguesa está mal y que esto va a afectar a mi cuerpo y todo el tema relacionado al cuerpo, eso, claro, te produce ansiedad. Y en el fondo, o sea, traduciéndolo un poco, es como, ok, estoy haciendo algo mal, me estoy culpando, estoy haciendo las cosas equivocadamente, ¿no? O sea, me van a mirar mal o me van a juzgar por comer. Entonces, todo está relacionado a esta mirada externa y propia, ¿no? De cómo estoy haciendo las cosas o cómo van a salir las cosas, ¿no? Y en cuanto a la relación también, ¿no? Porque estamos aplazando el sufrimiento. Ahora, la ansiedad está focalizada también a este futuro, ¿no? O sea, ¿qué va a pasar? Voy a sufrir. Quiero evitar sufrir, entonces aplazo el dolor, ¿no? Considerando o creyendo que de repente aplazándolo no va a pasar. Por eso muchas relaciones demoran en terminar. Por la carga de sufrimiento, la carga de dolor que trae, ¿no? O sea, no termino para evitar el dolor. Claro, pero eventualmente vas a terminar. Entonces te llenas unos meses de ansiedad y vives un duelo adelantado, ¿no? Durante toda la relación vives el duelo, sufres igual, pero claro, no tienes el título de haber terminado, por lo tanto eso un poco que te calma, ¿no? Entre comillas, te calma. Claro, a lo que yo iba es que en mi caso siempre ha venido la ansiedad a decirme, hay algo en lo que tenemos que trabajar. Entonces ahora yo ya me puedo comer una hamburguesa y yo no tengo ataques de ansiedad porque es algo que ya trabajé. Ya quité de mi cabeza las comidas que son malas y buenas y ya, o sea, ya mejoré la relación con mi cuerpo, la relación que tengo yo con la comida. Y también como mejoré el tema de la relación, la pude llegar a terminar, me armé de herramientas, fue muy difícil, pero obviamente es algo que ya no me da como que esa ansiedad. Ahora, ¿siempre tiene que venir a decirnos hay algo en lo que tienes que trabajar o no necesariamente? Yo creo que siempre nos quiere decir algo, independientemente de lo que te quiera hablar, viene a decirnos algo. Algo está pasando. Hay dolor, hay sufrimiento, hay algo no resuelto, hay algo no trabajado, hay algo que te preocupa, pero nos habla, ¿no? Y muchas veces, creo que hasta incluso hay bastantes posts que dicen como que la ansiedad a veces habla por sí sola, o no estás hablando tú, está hablando tu ansiedad, ¿no? Y hay que aprender un poco a mirarla, a entenderla, pero sobre todo a aceptarla. Una vez que tú empiezas a aceptarte o a aceptar lo que te está pasando, que tienes algún tipo de trastorno, algún tipo de condición, digamos así, de ansiedad, depresión, etcétera, comienza el proceso de transformación. Y muchas veces, o en realidad, siempre en realidad, hay que permitir ese desborde, digamos, ese desborde emocional para poder transformarlo. Porque si lo ocultamos, porque justamente estamos en una cultura, en una sociedad en la que es juzgado el que tiene algún tipo de trastorno, es juzgado el que tiene depresión, es juzgado el que tiene ansiedad, y sobre todo no es validado, comienza a reprimirlo. Exacto. Comienza a reprimirlo y ocultarlo, y eso repercute contra ti y te produce más depresión, te produce más ansiedad, ¿no? Entonces, sí, yo creo que viene a hablarnos, a decirnos algo y sobre todo para poder mirar dentro de nosotros, ¿no? Creo que es importante decir lo que uno tiene. O sea, yo digo que soy una persona con depresión diagnosticada y mis amigos cercanos saben que si en algún momento no quiero ir a algún lado, lo respetan. No insisten, ¿no? Pero vamos, que te vas a sentir mejor, que no sé qué. No, en verdad ahora prefiero estar en mi cuarto tranquila, ¿no? Y eso también es súper válido porque haces que los procesos sean más cortos de alguna manera. Si tú te escuchas y la aceptas y sabes que algo anda mal, que algo está pasando. Por ejemplo, en mi caso, claro, también venía a decirme de alguna manera, oye, yo sé que tú amas a los animales, pero te hace mal el rescate, porque obviamente te cargas de un montón de cosas y de ahí no sabes qué hacer. O sea, yo a veces rescato sin un plan y me quedo con el perro así. Sí, ¿y ahora qué? Ya lo saqué del peligro, ¿y ahora qué hago? Obviamente, que los exámenes, que el hogar, ¿será un buen hogar? O sea, entonces ya viene a hablarme ya por como cuarta vez a decirme, no podemos hacer esto, tenemos que ayudar de otra manera, porque sin un plan no funcionas. Te cargas, te estresas, te pones muy triste, te angustia y no funciona, ¿no? Entonces, de alguna manera ya me lo dijo. Claro. Creo que recién ahora entiendo que puedo ayudar de otras formas, puedo ayudar con esterilizaciones, con comida, con no sé qué, hasta asesorando a personas de cómo rescatar. Sin embargo, no puedo ahorita ponerme un caso de la espalda, ¿no? Porque sé que debo avanzar con mis cosas que las había dejado de lado para poder después, en algún otro momento, con tiempo y un plan, hacerlo. Pero eso lo sé gracias al ataque de pánico tan fuerte y tan feo que tuve hace menos de un mes, ¿no? Porque fue lo que me lo dijo. Y yo también tuve un tema con la comida.
me había olvidado decirlo, cuando recién estaba empezando a saber qué era esto de la depresión, que la tenía diagnosticada, yo comía para hacerme daño. Yo me bajaba una caja de cereal con leche sola para luego llorar de la culpa. Y era una forma mía de hacerme daño, ¿no? De otra vez hundirme en estos pensamientos de nunca vas a regresar a tu peso. Yo tenía 23 años y quería mi peso de los 16 años. Jamás en la vida. O sea, claro. Eso no pasa. Eso no pasa. Claro. Pero mi cerebro no lo entendía. Mis genes ya no me quedaban. No tenía una conciencia de que estaba creciendo, mi cuerpo estaba cambiando. O sea, entonces yo quería eso y al no conseguirlo me frustraba. Ahí fue cuando yo empecé a ir a terapia y aprendí que en realidad cuando te comes algo con culpa es peor, porque entras en un estado de estrés donde posiblemente ese pan que te has comido tenga el triple de calorías porque estás estresado, entonces hace que suba de alguna manera. No tengo los... Y más allá de eso, justamente la ansiedad lo que busca también, o en muchos casos, o sea, también tengo pacientes con esos casos que tratan de calmar la ansiedad comiendo más. Ajá. Otros casos, lo contrario, ¿no? Pero ambos extremos son dañinos, ¿no? O sea, para la salud, en realidad, ¿no? Y después, como tú dices, es súper importante y pasa muchísimo que lo hacen como para vivir en ese dolor o para castigarse, porque hablamos también de una zona de confort, ¿no? Y la zona de confort no siempre es algo... O sea, zona de confort suena como que algo positivo. No siempre es algo positivo. A veces tu zona de confort es aquello que conoces o que tú has normalizado, naturalizado. Hablemos de personas que de repente viven una relación con personas agresivas y violentas. ¿Cuántas personas le dirán, sal de esa relación o aléjate de esa relación? Millones, pero ellos siguen ahí. Y les cuesta más salir que quedarse, porque tienen naturalizado y normalizado eso, y salir de la relación les causa más ansiedad que incluso quedarse. Y por eso es tan difícil salir de ahí, pero esa es la zona de confort en la que tenemos que aprender, o sea, salir de ahí, para poder cuidarnos, para poder entenderlos, ¿no? O sea, comprender también que cuáles son nuestros mecanismos de acción cuando nos sentimos ansiosos. ¿Somos de comer? ¿Somos de dejar de comer? Hay personas que, o sea, recurren a otras estrategias, ¿no? O incluso personas que van ya por caminos que son un poco más dañinos, ¿no? Y entran en conductas de riesgo, ¿no? Y esas conductas también son bastante preocupantes para la familia, para los amigos, para el mismo entorno. Y ya comienzas a ver cómo la ansiedad comienza a manejar tu vida y no tú la ansiedad. Y creo que la idea de la terapia no tanto es como que desaparezca la ansiedad o la depresión, porque no es así. Es como dices, como que aprender a convivir con esto, pero saber yo manejarla y que no me maneje a mí. Te dan herramientas. O sea, a mí la terapia me ha dado muchas herramientas para cuando sé qué está pasando. Por ejemplo, en este ataque, yo sabía que venía un ataque de pánico fuerte, entonces pedí ayuda. Probablemente si es que no hubiese ido nunca a terapia, tal vez hubiese dicho, ay, ¿qué me está pasando? No voy a gritar porque van a pensar que soy una loca. No, al toque bajé de la luna y grité, ayuda. Entonces es una herramienta, ¿no? Cuando yo tengo ansiedad, y la ansiedad me da cuando tengo demasiadas cosas que hacer, me meto a demasiados proyectos y no sé por cuál empezar, y sé que no debo hacer eso porque me hace mal. O sea, yo debo aceptar, hasta acá de proyectos acepto, los trabajos los termino, ahora empiezo otros. Pero eso me ha servido conociéndome, ¿no? Porque he estado en tanto estrés, tanta ansiedad de ¿qué ahora? ¿Qué hago primero? Ahora no, ya no hago nada. Depresión. O sea, ¿por qué? Porque me hundo en una cosa de no sirves, no funcionas, no tienes la energía, otros sí pueden, tú no puedes, que no sé qué. Pero es parte de conocerte. O sea, si tú puedes 3 proyectos al mes, tú puedes 3 proyectos al mes, y otras personas tal vez pueden más porque no tienen esta condición quizá, o mil y un razones por las que puede pasar eso, ¿no? Pero me ha servido un montón para conocerme. En la terapia me dan herramientas como distraerme, como contar respirando para calmarme, ¿no? Contar hasta 10 con respiraciones para calmarme, enfocarme en lo que me gusta, escribir lo que me está pasando en ese momento para materializarlo, porque cuando tú materializas algo, hace que de alguna manera pese menos. O sea, está todo acá, entonces lo escribes y es como un vómito verbal, ¿eh? O sea, me siento mal, soy la peor, así, porque de alguna manera ya lo materializaste y está en el papel que luego puedes quemar o botar, ¿no? Y esas cosas son las cosas que tú aprendes en terapia, que te ayudan en el día a día, ¿no? Es súper importante lo que dices de saber pedir ayuda. Creo que muchas veces como agarramos y decimos o minimizamos lo que nosotros mismos sentimos y nosotros mismos nos invalidamos. O sea, yo me acuerdo que, por ejemplo, cuando tenía estos ataques al principio, agarraba y decía como, ya fui 4 veces a la clínica, ya sé que no es algo del corazón, entonces ya sé que no me voy a morir, entonces ya está, no importa, y agarraba y apagaba. Nunca pedí ayuda, nunca fui a terapia, o sea, hasta
un poco de tiempo después, ¿no? Muchos meses después. Pero yo misma invalidaba como eso que estaba sintiendo y yo misma me decía como, ala, ¿qué me está pasando? No tengo idea, pero estoy loca. Ya me dijo el doctor que no tengo nada en el corazón, ya me dijo que estoy bien, entonces ya bueno, lo voy a invalidar, me voy a olvidar, y aprendí a lidiar con los ataques de pánico invalidándome yo misma. Claro. Era como, bueno, ya sé que no me voy a morir, ya sé que esto va a pasar en unos 10 minutos. Y más Claro, ya son las 12:53. Ok, a las 12:59 probablemente ya sé que me voy a sentir mejor, pero no buscaba ayuda. Claro. O sea, simplemente sabía que iba a pasar, no sabía ni qué estaba pasando. Y simplemente agarraba y decía, bueno, esto va a pasar porque ya ha pasado unas 4 o 5 veces. Se naturalizó de cierta forma. No me he forma. muerto, entonces ya sé que no me voy a morir. Y claro, se naturalizó, pero no traté el problema. Entonces siguió viniendo. Y qué feo tener que vivir así, ¿no? O sea, por no haber sabido pedir ayuda, no haber sabido como que yo podía ir a un psicólogo, yo podía como que agarrar y voltear y decir, ok, ya, estas son las cosas que tengo que trabajar, tengo que empezar a responsabilizarme de esto para empezar a tener una vida más chévere, más plena, más bonita, en donde puedo dormir, en donde puedo comer esa hamburguesa, en donde puedo tener una relación sana y bonita. O sea, creo que pedir ayuda es básico. Es lo principal, sí, ¿no? Y te acumulas también, porque al invalidar eso que te está pasando, lo guardas y lo guardas. Es como si, yo lo veo así, es como si tuvieras una mochila y le metes cosas y en un momento ya la mochila se hace tan pesada que te tumba. O sea, claro, realmente es como, realmente ya te caes y lo que ha podido ser en un episodio pequeño, más controlado, se vuelve un episodio descontrolado, hasta traumático algunas veces, porque entras en un proceso tan fuerte porque has acumulado tantas cosas, no has hablado, entonces tienes todo adentro y realmente todo se vuelve tan pesado que caes en algo mucho más fuerte y a veces más difícil de salir. No, a mí me pasaba también porque me daba un poco de vergüenza al inicio decir lo que sentía, lo que tenía, que tomaba pastillas porque algo en mi cerebro estaba mal, entonces a veces solo lo hablaba con la psicóloga, pero a veces me pasaban tantas cosas que no lo exteriorizaba ni siquiera con mi mamá, entonces cuando llegaba el psicólogo era una cosa que yo en lágrimas y en que no podía hablar, porque claro, todo se queda guardado, ¿no? Entonces, por eso es tan bueno el hecho de hablar, y si no quieres hablar, escríbelo, ¿no? Algo así, o háblale al mar, no sé, sácalo de ti. Es que hablar, creo que en el hablar también está la cura, ¿no? El hablar sana, porque haces, como tú dices, materializas algo que lo llevas adentro y en verdad necesitas dejarlo afuera, porque incluso con lo que dices de la mochila muchas veces cargamos cosas que no son de nosotros, pero nos hacemos responsables. Y algo que te iba a decir que me parece súper importante es justo lo que dijiste de las emociones que están acá reunidas. Por ejemplo, ¿por qué el tema de la salud mental es dejado de lado a veces, no? Porque no es visible. Tú te rompes la pierna, ves el tobillo torcido y dices, algo tiene. Claro, sangre. O sea, hay sangre, tío, sí, algo malo está pasando. Pero como tu dolor no es visible y tu sufrimiento nadie lo ve más que tú mismo eres el que lo siente, claro, puedes naturalizarlo, puede pasar de largo, no es real, se llama la atención. Pero yo creo que el principal problema de la salud mental o de la cultura de salud mental que nos falta es porque nuestro dolor nadie lo ve. Lo ven cuando explotamos, lo ven cuando hacemos crisis, cuando de repente tenemos un ataque de pánico, y ahí, ¿qué sucede? La gente comienza a juzgar, o la gente comienza a invalidarte, la gente comienza a decir, está loco, está loca, y esa palabra loco, loca es un estigma que debemos eliminar, ¿no? Pero lo utilizan muchísimo, y las personas, claro, con ansiedad, con depresión, se sienten mal realmente, ¿y qué hacen? Lo ocultan, se refugian en sí mismos, se aíslan de familia, amigos, dejan el trabajo, dejan a sus parejas, porque se sienten juzgados finalmente. Pero si hubiera una mirada como más empática, que te abrace, que te sostenga, que te contenga, probablemente la gente se anime más a decir, oye, ¿sabes qué? Estoy mal, me pasa esto. Y justo hablaba la otra vez con una amiga que también sufre depresión y ansiedad, y que su novio le decía, le dijo enfermedad, bueno, condición, es la más difícil porque no sabes qué pasa, o sea, realmente a veces no se sabe qué pasa, porque claro, como dices, en un momento si te doblas el pie, sabes que te has doblado el pie o que te has roto algo, entonces tienes que atacar eso. Con la depresión realmente a veces no sabes realmente qué te pasa o qué estás sintiendo, entonces para la otra persona a veces es más complicado, ¿no? Y por eso también hay un poco de tabú, porque es como, ay, no sé qué le pasa, estará triste, ¿no? ¿Por qué? Porque no es como que te diga, no sé, oye, me siento mal por esto y por esto y por esto. No es tan así a veces. Claro, a veces no sabes realmente. A veces no sabes lo que está pasando. Sí. O sea, a veces me pasa que yo empiezo a llorar
y tengo una pena en el pecho. Me pasa, tengo pena en el pecho muy fuerte y mi novio me dice, ¿qué pasa? Y yo le digo, no sé. Entonces él ya sabe que solamente debe abrazarme para que esa pena pase. Porque si yo empiezo a excavar, probablemente me estrese más, porque ansiedad, es como... ¿por qué estoy así? ¿Qué, Claro, ¿qué ¿qué malo pasó? conmigo? Claro. ¿Qué pasó? Si todo está bien, entonces yo soy la culpable. Entonces también pasa eso y por eso es que la depresión también es tan confusa y a veces la gente no se atreve a hablar de ella porque no la conocen. Yo en verdad le recomiendo a la gente que si sufre depresión, que le diga a sus seres cercanos que lean, que se informen, ¿no? O sea, ahorita mi novio, mi suegra, un poco que mi papá también, o sea, leen y saben de esto para poder lidiar conmigo de la mejor manera, ¿no? Para darte el apoyo que necesitas, Sí. creo, ¿no? Sostenerte. Y creo que algo también bastante ligado a esto está que muchas veces, desde que somos chicos, nos educan como para no expresar nuestras emociones no placenteras, porque no hay emociones negativas. Todas las emociones son necesarias. A mí, yo me golpeo, me duele algo, puedo llorar. Pero también si me golpean, digamos, psicológicamente, tengo un dolor o sufrimiento, me dañan emocionalmente, también puedo llorar, ¿no? Y así, de fuego, expreso y materializo la emoción. Ese llanto no realizado o ese enojo no expresado, después se va a convertir en ansiedad y en depresión. Sí. Entonces, también creo que la cultura en la educación debe enseñarle a los niños, sobre todo, a poder expresar las emociones, sean placenteras o no. Y no digo positivas y negativas, como te digo, porque no hay eso. Todas son necesarias. Y sobre todo a los niños, ¿no? Porque también existe esta cultura machista de que el niño no llora. Claro. Sí, El claro. hombre no llora. El hombre no Y llora. hay hombres que tienen diagnóstico de depresión. Hay mujeres y hombres que tienen diagnóstico de depresión. Pero, claro, tienden a esconderlo un poquito más. O incluso hay hombres que lloran y no tienen algo de depresión ni nada de ese diagnóstico, pero lloran porque los ayuda a desfogarse. O sea, realmente no es que la persona que no llora, que no tiene depresión, que no tiene ansiedad es la más fuerte. Todo lo contrario. La persona que abraza lo que le está pasando, desfoga y habla, es una persona en realidad fuerte, que está afrontando lo que le está viniendo con sabiduría. Aquella persona que dice, no, yo no lloro, yo no siento esto, yo no, que no sé qué, al final es una persona que está tapando todo lo que le está pasando. O sea, yo me acuerdo que la primera cita que tuve con mi novio, él lloró. La primera cita. Y a mí fue una cosa que no porque lo había estado viendo llorar, sino que se acordó de un familiar y soltaba lágrimas con tanta naturalidad que yo dije, ese es el hombre que yo quiero en mi vida. El que lo quiero, ahí es. Porque yo he visto hombres que se aguantan y Claro. te cambian, que no sé qué, y en realidad es lo más natural y normal Es del lo más mundo. natural y del luego mundo. estaba perfecto porque había soltado. Ajá. No, y qué bonito es cuando alguien está del otro lado para poderte sostener, ¿no? Contener, o sea, y devolverte ese poquito ese momento triste que pasaste y devolverte un poquito de estabilidad, de alegría, por lo menos de contención. ¿no? Creo que Tal el cual. espacio que yo he creado aquí es uno de los espacios más vulnerables del internet. Me encanta. Yo Lo lloro máximo. en todos mis capítulos. Gus confirma. ¿Cuántos capítulos? Vamos grabados como 10 capítulos. ¿En cuántos he llorado? ¿5 o 6? El 80%. El 80% de mis capítulos Pero he llorado. Ahora casi te vi. Sí, te vimos, contando sí, esa historia y te casi- vimos. Yo iba a llorar, pero cuando yo lloro se me quiebra la voz y no se ibas a entiende poder- nada. claro. no ibas a De ahí poder el pobre va a estar chamada de la La edición. edición iba a ser... Pero sí, yo creo que en verdad desde que aprendí a llorar, porque yo no sabía llorar, es algo que he tenido que aprender, desde que aprendí a llorar y validar mis emociones y decir, ok, ya estoy llorando y está, una lloradita y a seguir existiendo es mi frase favorita. Yo acá he creado un espacio tan seguro que si es que yo quiero llorar, lloro. Que si es que quiero literalmente como agarrar y expresar mi sentimiento de esa manera, es válido y se puede y ya está. O sea, simplemente son lágrimas que salen, que pueden ser no necesariamente de tristeza, sino también a veces lloro de felicidad. Claro. Y está bien. Y creo que tenemos que aprender a mostrarnos un poquito más vulnerables. Así que nada, para cerrar un poquito el capítulo, creo que es importante saber pedir ayuda cuando estamos Claro que en sí. estas situaciones, autoconocimiento, conocernos, ir a terapia para llenarnos de herramientas y tener buenos pilares, personas a nuestro costado que nos entiendan, nosotros saber explicarles qué tenemos para que nos puedan contener, amigos, familiares, un trabajo que nos guste, que nos llene, que nos haga felices. Entonces, saber tener estos pilares de contención, esta red de apoyo que nos va a ayudar a seguir adelante.
Así que nada, muchísimas gracias a las dos por estar Gracias por a ti, aquí. Magla. A ti, amiga. amigas. Ya nos veremos en cualquier otro capitulillo. Así que nada, amigos, nos vemos muy muy pronto. Gracias por estar con nosotros por aquí en este capítulo tan importante de depresión y ansiedad. Dejen sus comentarios, dejen su amor, dejen sus likes, suscríbanse. Y si es que están escuchando desde Spotify, pues califiquen este capítulo con 5 estrellitas. Nos vemos en el próximo. Chau, chau.